Pecamos porque somos pecadores. No es al revés, no es que nos volvemos pecadores porque pecamos. No pecamos porque ya somos pecadores. Si no tuviéramos esa naturaleza, si no fuéramos pecadores por dentro, no robaríamos, no mentiríamos, no actuaríamos con egoísmo, no haríamos lo malo. Hacemos lo malo porque algo está mal en nosotros. Nuestro verdadero problema no es simplemente evitar hacer lo incorrecto. No. Hacer lo malo es solo el síntoma, no la causa. La raíz del problema está en el corazón. El verdadero problema es que somos pecadores. Y por ser pecadores hacemos lo malo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Abramos juntos la Biblia en 1 Juan capítulo 1 versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué fuerte declaración, pero no termina allí. El versículo siguiente dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué promesa maravillosa, qué esperanza gloriosa. Y una vez más, el apóstol insiste porque sabe que a veces somos duros de corazón. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Te das cuenta? En esta carta Juan repite varias veces la frase, si decimos que estamos en la luz, pero caminamos en tinieblas, entonces no estamos en Cristo, porque Cristo es la luz. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Si decimos que conocemos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, entonces no le conocemos. Juan no presenta la verdad como algo teórico, frío, filosófico. Para él, la verdad es práctica, es vida, es transformación. Porque, querido, cualquiera puede decir, soy cristiano, pero la verdadera fe no se prueba en las palabras, sino en la vida, en cómo tratamos a los demás, en cómo vivimos cuando nadie nos ve, en si reconocemos humildemente que necesitamos a Jesús todos los días. Juan no lo dice así, pero yo sí lo voy a decir. Si tú dices que eres cristiano, entonces vive como cristiano. Ama como cristiano. Respeta a todos como cristiano. Come como cristiano. Viste como cristiano. Y sí, también córtate el cabello como un cristiano. Esa es la esencia del mensaje de Juan, aunque él no lo exprese con esas palabras exactas. Pero esa es la lógica detrás de sus enseñanzas. El cristianismo no se trata solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos. Y ahora quiero que analicemos este pasaje con más detalle porque hay cosas muy interesantes aquí. Observa bien, Juan habla de dos expresiones distintas. En un momento dice, si decimos que no tenemos pecado, y luego afirma, si decimos que no hemos pecado, a simple vista parecen lo mismo, pero no lo son. No es lo mismo tener pecado que haber pecado. Tener se refiere a la condición interior, a la posesión. Es decir, el pecado está dentro de nosotros, forma parte de nuestra naturaleza caída. Mientras que haber pecado se refiere a la acción, a lo que hacemos. Uno es el estado, el otro es el resultado. Y aquí volvemos al punto central. Pecamos porque somos pecadores. Si no tuviéramos esa naturaleza pecaminosa, no robaríamos, no mentiríamos, no actuaríamos mal. Pero como somos pecadores, hacemos lo malo. Lo malo no nace primero en las manos, ni en los labios, nace en el corazón.
Nuestro problema más profundo no es dejar de hacer cosas malas. Ese es solo el fruto. La raíz es que somos pecadores. Y como somos pecadores, hacemos lo malo. Déjenme contarles una historia real. Un día, una mujer llegó a verme y trajo a su esposo. Ella estaba desesperada, me miró con angustia y me dijo: pastor, por favor, hable con mi esposo, yo ya no sé qué hacer. Y ahí comienza una escena que no solo revela una historia humana, sino también una gran verdad espiritual. Su esposo era anciano en la iglesia. Sí, anciano, un líder, pero no quería hablar conmigo. Fue su esposa quien prácticamente lo obligó a venir a conversar. Ahora, tal vez tú te preguntes: pastor, ¿cómo puede una esposa obligar a su esposo a ir a hablar con el pastor si él no quiere? Bueno, querido, no te preocupes por eso. No trates de adivinar cuándo fue esto ni dónde. Cuando yo digo un día, puede haber sido hace 50 años o hace apenas uno. Puede haber sido en Brasil, en China, en cualquier lugar del mundo. No importa. Y no necesitas saber quién es, porque ¿quién importa? La historia no es sobre esa persona, es sobre una verdad que nos toca a todos. Este hombre, como les decía, era anciano. Predicaba un sábado, se subió al púlpito y predicó un sermón completo. Llevó 4 libros del espíritu de profecía. No abrió la Biblia ni una sola vez. Solo leyó de esos libros y comenzó a decir: esto es pecado, aquello es pecado. No se puede hacer esto porque Dios dice así. Eso es pecado. Esto también, mira amigos, yo creo en la sierva del Señor, creo en sus escritos y muchas veces yo mismo he predicado de sus libros. Pero quiero decirte algo importante. Para que realmente comprendas lo que ella escribió, necesitas leer al menos 200 veces ese pequeño libro llamado El Camino a Cristo. Sí, 200 veces. Porque si tú no entiendes el camino a Cristo, no entenderás el Evangelio. Y si no entiendes el Evangelio, entonces cuando leas los otros libros, vas a pensar que la vida cristiana es una montaña de reglas, de obras, de cosas por hacer o evitar. Vas a creer que ser un buen cristiano significa no mirar a la izquierda, ni a la derecha, ni levantarse, ni sentarse, ni comer esto, ni beber aquello. Vas a pensar que se trata de no hacer esto, ni aquello, ni lo otro. Y tristemente tu concepción del creyente se reducirá solo al comportamiento externo. Pero te digo algo, eso no es el Evangelio. Eso es legalismo. Y el legalismo no transforma el corazón. No. Y cuanto menos hagas, entonces mejor creyente eres. ¿Por qué? Porque no entiendes el Evangelio. Por eso te digo, querido, que antes de leer los testimonios y todos los demás libros que ella escribió, porque mira, si apilaras todos esos libros serían más altos que ella misma. Sí, más altos porque ella era pequeña de estatura, pero escribió muchísimo. Y muchos de esos libros fueron inspirados por Dios. Esa es una obra del Señor. Pero si tú no lees primero El Camino a Cristo, si no lo lees y relees hasta que el Evangelio quede grabado en tu mente y en tu corazón, entonces no entenderás nada de lo demás. Porque el camino a Cristo es un resumen del Evangelio. Es el corazón del mensaje. Y por eso ese hermano, ese anciano, nunca entendió el Evangelio. Nunca. Ese sábado, en el púlpito, hablaba con dureza. Decía, la iglesia se está metiendo en el mundo.
Los jóvenes están perdidos. Necesitamos reforma y avivamiento, porque comen carne, porque hacen esto, porque hacen aquello. Y mira, yo no estoy diciendo que todo lo que él mencionaba estuviera mal en sí mismo, pero lo hacía sin gracia, sin compasión, sin evangelio. Todo era condena, reproche, señalamiento. Y eso no transforma a nadie. Bueno, terminó el culto y fueron a casa para almorzar. Su esposa, con mucho cariño, había preparado la comida, pero al servir el arroz, parecía que no estaba suelto, estaba un poco pastoso. Y él no soporta el arroz así. Le gusta el arroz suelto, tiene que estar bien suelto, con los granos separados. Pero pobre de la esposa, ella había cocinado el viernes, guardó el arroz en la nevera para tener todo listo el sábado. Con todo el amor del mundo hizo su parte, pero eso no bastó. Ella recalentó el arroz en la vaporera, pero el arroz no quedó bien. Y cuando él se lo llevó a la boca, no le gustó. Hizo una mueca, se molestó y dijo una palabra grosera, una mala palabra. Una de esas que un creyente jamás debería decir, y mucho menos un predicador, mucho menos un anciano de iglesia. Pero él la dijo, y su esposa, que era una mujer dulce por naturaleza, le respondió con ese tono suave, tranquilo, amable, que solo una mujer llena del Espíritu de Dios puede tener. Le dijo, hijo, acabas de predicar un hermoso sermón en la iglesia y ahora, solo porque el arroz no está bueno, dices esa palabra. En ese momento, él se levantó furioso, tomó la olla de arroz y la lanzó contra el suelo. No satisfecho con eso, golpeó a su esposa. Y escucha bien, no era la primera vez. Allí estaba él en el púlpito enseñando lo que un creyente debe o no debe comer, diciendo qué cosas puede hacer y qué cosas no debe ponerse. Pero en casa golpeaba a su esposa. ¿Y sabes qué es lo más triste? También golpeaba a su hijo. Un niño de apenas 12 años, y uno se pregunta, ¿cómo puede pasar algo así? ¿Sabes por qué sucedía eso? Porque él decía, el lugar más santo para ser santo es aquí, en la iglesia. No, querido, no, mi hermano, aquí todos somos santos. Aquí todos cantamos, aquí todos oramos. Lo que importa es qué haces al salir del púlpito, qué haces cuando llegas a casa, cómo hablas, cómo reaccionas cuando las cosas no salen como quieres, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, allí donde nadie te ve. Allí es donde Dios está mirando con más atención. Porque hay algo, querido, que nunca debemos olvidar. Los hijos crecen y cuando crecen ya no se quedan callados. A veces incluso defienden a sus padres. ¿Sabes lo que pasó aquella vez cuando él volvió a levantar la mano contra su esposa? El hijo, un niño, aún se paró frente a él entre su madre y su padre y con voz firme le dijo, Padre, no voy a dejar que le pegues a mamá. Así, sin miedo, sin temblar, sin retroceder. Era la primera vez que hacía algo así. Y él, el padre, quedó sorprendido. Abrió los ojos como nunca antes, no podía creer lo que escuchaba. Entonces, con ira sacó el cinturón y le gritó,
niño desobediente, te enseñaré a guardar el quinto mandamiento. ¿Y cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Te voy a enseñar lo que significa obedecer. Decía, porque claro, él siempre enseñaba eso. Era su especialidad. Predicar la ley, criticar, condenar, juzgar, atacar. Esa era su doctrina. Pero mientras le enseñaba a su hijo a guardar el quinto mandamiento, su esposa fue a la habitación, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Él la vio, corrió detrás de ella y gritó, ¿a dónde vas? Ella le respondió con tranquilidad, voy a la estación de policía. No puedes ir, le dijo él. Somos creyentes. Los creyentes no llevan sus problemas a la policía. ¿Y quién dijo eso? ¿De dónde salió esa enseñanza? El espíritu de profecía lo dice, afirmaba él. El espíritu de profecía dice que no podemos denunciar a un hermano en la fe. Y entonces ella le dijo, ¿así? El espíritu de profecía también dice que puedes pegarme, que puedes gritarme así, que puedes lanzar el arroz al suelo, que puedes humillarme delante de nuestro hijo. No, respondió él, no puedes denunciarme. Eso está prohibido. Pero ella solo lo miró y dijo con voz decidida, ahora sí me voy. Ahora sí te voy a denunciar. Y el hijo, con los ojos llenos de lágrimas, dijo lo mismo. Porque llega un momento, querido amigo, en que el silencio deja de ser una virtud y la verdad clama por justicia. ¿Por qué no? Porque somos el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos armar tanto escándalo? Pero ese hombre, un pastor, hizo eso. Comenzó a hablar, a decir esto, aquello, todo lo que ella había dicho. Hubo momentos en la vida de ese pastor en que ya no quería estar allí. No tenía fuerzas para levantar la mirada porque sentía vergüenza de mirar a ese pobre hombre que se encogía más y más en su silla como si quisiera desaparecer. No sabía dónde esconderse porque su alma estaba quebrantada. Era un hombre conservador, un hombre serio, preocupado por mantener la disciplina en la iglesia, por fomentar un verdadero avivamiento, una reforma espiritual. Pero ahora estaba ahí sentado, derrotado. Cuando su esposa terminó de hablar, él levantó la cabeza con dificultad, me miró a los ojos y dijo, pastor, mi esposa tiene razón. Todo lo que ella dijo es verdad. Pero ahora voy a decirle cosas que ella no sabe, porque hago esto cuando ella no ve y también hago aquello y lo otro. En ese momento, su esposa abrió los ojos sorprendida. No podía imaginar que su esposo hiciera todas esas cosas. Pero aquel hombre comenzó a llorar con un llanto desconsolado. Lloraba con el alma, lloraba como un niño herido, tan fuerte que mi secretario abrió la puerta alarmado para ver qué estaba pasando. Y el hombre decía, entre lágrimas, pastor, todo terminó, ahora todos saben la verdad. Me voy de la iglesia. No quiero saber nada más de la iglesia ni de la religión. Me voy. Yo lo miré sorprendido y le pregunté, ¿pero por qué, hermano? ¿Qué pasa? Y él me respondió con angustia, porque, pastor, vivir la vida cristiana es imposible. He sido un hipócrita. Predicar es muy fácil, pero vivir es demasiado difícil. Lo intenté, pastor, luché,
Hice todo lo posible, me determiné una y otra vez, pero simplemente no se puede. No lo logro, pastor. Estoy cansado, estoy agotado, por eso me voy. No quiero saber más nada de la iglesia. Amigos queridos, lo que este pobre hombre no entendía era precisamente lo que Juan escribió en su carta. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Saben por qué dice esto Juan? Porque él aquí está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ahora, escúchame bien, porque esta noche te voy a explicar claramente qué es la naturaleza pecaminosa. Si no lo entiendes, no vas a poder ser feliz en la vida cristiana. Necesitas comprender esto claramente para experimentar la verdadera paz de Dios. Te lo explico así de sencillo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos fueron creados con una naturaleza perfecta. Y quizás tú preguntes, pastor, ¿qué significa exactamente tener una naturaleza perfecta? Mira, es muy sencillo. La naturaleza perfecta es la capacidad natural para andar en los caminos de Dios, la facilidad de obedecer su voluntad y hacer lo correcto. Para Adán y Eva, caminar en los caminos del Señor, obedecer sus mandamientos, hacer la voluntad divina, no implicaba esfuerzo alguno. No tenían que luchar contra sí mismos. Para ellos, obedecer era algo natural, algo automático, era tan natural y espontáneo como respirar. ¿Tienes que esforzarte para respirar? ¿Tienes que pensar para respirar? No, ¿verdad? Respirar es algo natural. Puedes estar jugando, comiendo, viajando, conversando y sigues respirando. No lo piensas. Simplemente sucede. Sale de ti sin que lo notes. Así era para Adán y Eva. Cuando fueron creados, tenían una naturaleza perfecta. No había pecado en ellos. No conocían la maldad. Tenían una naturaleza limpia, pura, perfecta. Y por eso obedecer era lo más fácil del mundo. No necesitaban esforzarse para hacer lo correcto. Obedecer a Dios era como respirar, les salía naturalmente. Ahora, aquí viene la gran pregunta. Si todo era perfecto, si no había pecado, si no tenían inclinación al mal, entonces, ¿por qué pecaron? Nosotros pecamos porque decimos, no puedo resistir la tentación, pero Adán y Eva no podían usar esa excusa. Ellos no tenían debilidad alguna, tenían todo a su favor. Aún así, pecaron. ¿Y sabes cómo llama la Biblia eso? Lo llama el misterio de la iniquidad. Sí, misterio, porque una persona perfecta, sin maldad, sin tendencia al pecado, cayó. Y ese es el gran enigma. No podemos entenderlo con lógica humana, pero cuando pecaron, al hacerlo, se rebelaron contra su propia naturaleza. Iban en contra de lo que eran. Pecaron. Y ese pecado trajo consecuencias. Desde ese momento, todos los seres humanos que vinieron después, empezando por Caín, el primer hijo, luego Abel, y todos los que vinimos después, tú, yo, todos, nacimos ya con una naturaleza diferente, ya no perfecta, una naturaleza caída. La Biblia lo describe así. El pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. Hermano querido, el virus del pecado ya está dentro de nosotros desde que nacemos. Llevamos una inclinación natural hacia el mal desde pequeñitos, sin que nadie nos enseñe. Ya buscamos lo nuestro, ya queremos imponer nuestra voluntad, ya desobedecemos. Esa inclinación se llama naturaleza pecaminosa.
es una naturaleza egoísta. Queremos lo nuestro sin importar lo que Dios quiere. Queremos lo que nos gusta. Queremos lo que nos hace felices, aunque no siempre sea lo correcto. Esa es la naturaleza pecaminosa. Y todos, absolutamente todos, nacemos con ella. Ahora escúchame con atención. Con esa naturaleza caída, obedecer ya no es algo natural. Lo que para Adán y Eva era tan fácil como respirar, para nosotros se ha vuelto difícil. Porque ahora lo natural para nosotros es pecar. Sí, pecamos sin pensar. Pecamos como quien respira, porque el pecado está profundamente arraigado en nuestro ser. Es una inclinación, una tendencia, una fuerza interna que comienza desde la infancia. Y para que veas cuán profunda es esta inclinación, te propongo un reto. Toma en brazos a un bebé de 6, 7, 8 meses, un niño adorable, encantador, una ternura. Pero escucha lo que dice la Biblia. Ese niño tiene naturaleza pecaminosa. Tú puedes decirme, oh pastor, ¿cómo va a tener pecado si es un angelito? Sí, es tierno, pero ahora haz la prueba. Trata de darle el biberón. Él no lo quiere. Lo empuja, si voltea te rechaza. Entonces tú se lo ofreces a otro niño y de pronto el tuyo lo quiere. Ahora sí lo quiere, aunque hace un instante no quería. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere compartir, porque el egoísmo está allí, aunque ni siquiera pueda hablar. Y tú sonríes y dices, ¡ay, qué adorable! Sí, es adorable, pero también es egoísta. Y ese egoísmo no es aprendido. Nadie se lo enseñó. Viene con nosotros. Lo traemos en el corazón desde que nacemos. Hermano, hermana, de pequeños somos egoístas. Y al crecer, ese egoísmo se manifiesta en muchas formas. En el orgullo, en la rebeldía, en la indiferencia, en la búsqueda constante de lo propio, aunque afecte a otros, aunque desagrade a Dios. Seguimos siendo pecadores, seguimos siendo egoístas. La única diferencia es que aprendemos a disimularlo. Sí, lo ocultamos mejor, pero seguimos siendo los mismos. ¿Quieres un ejemplo? Imagina que colocas una mesa, 5 niños y 6 pastelitos. Cada niño toma su pastel y empieza a comer. Pero no comen despacio, no. Comen rápido, con apuro, porque cada uno quiere terminar antes para quedarse con el que sobra. ¿Por qué? Porque son niños y son verdaderamente egoístas. No lo ocultan, no lo disimulan, lo muestran sin vergüenza. Pero ahora, imagina, 5 adultos y 6 pastelitos. Cada uno toma su porción, la pone en su platito y come con calma, con educación. Terminan y queda un pastel. Uno dice, no, por favor, tú cómelo. Otro responde, no, de verdad, yo ya estoy lleno. El tercero dice, ay, no, si yo como más me va a hacer daño. Y así ninguno lo toma. Pero cuando salen del restaurante, cada uno va pensando por dentro, si los otros no hubieran querido quedar bien, me lo habría comido. Estaba delicioso. Ay, ende, ¿ya lo entiendes? De niños, el pecado es evidente. Somos pecadores reales, sin filtros, pero al crecer, seguimos siendo pecadores. Solo que aprendemos a cubrirlo
a maquillarlo, a justificarlo. Y muchas veces, incluso a vestirlo de piedad. ¿Por qué hacemos lo malo? Porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Nadie tiene que enseñarnos a pecar. Nace con nosotros. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo romper ese ciclo? ¿Cómo puede un ser humano dejar de vivir en esa esclavitud? Y eso, querido amigo, lo vamos a responder en el siguiente momento, porque hay esperanza. Sí, hay una salida, y esa salida se llama Jesucristo. Esa es la cuestión. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo pero profundo. Imagínate que tengo un naranjo y está lleno de naranjas. Un día me acerco, tomo una de esas naranjas, la pruebo y está ácido, amargo, horrible. Entonces pienso, no quiero estas naranjas en mi jardín. Estas naranjas no son buenas, son feas, terribles. Quiero deshacerme de ellas. ¿Y qué hago? Compro un machete, me pongo debajo del árbol y empiezo a cortar. Corto una naranja, pero al rato crece otra. Corto esa otra y ahora crecen dos. Subo a cortar y aparecen 4. Bajo a cortar y ya hay 8. Sigo cortando, corto. Toda mi vida podría pasarla cortando naranjas, tratando de deshacerme de ellas. Y cuanto más corto, más naranjas aparecen. Eso significa que sí, quiero eliminar el fruto amargo, pero estoy actuando de manera insensata. Hermano, hermana, si de verdad quiero que ese árbol deje de dar naranjas, hay una sola solución: cortar el árbol. Entonces, sí se acabarán las naranjas. Y ahora, sigamos. Robar, mentir, codiciar, saquear, traficar drogas, todos los pecados que puedas imaginar. Prostitución, homosexualidad, lo que sea. Escúcheme bien. Lo peor de todo son las naranjas. Tú no eres la naranja. Tú tampoco eres el pecado. Tú eres el árbol. Bueno, en realidad, no. El árbol es el pecado que vive dentro de nosotros. Y todas esas cosas que mencioné, robar, mentir, codiciar, son solamente los frutos del pecado. Eso es justamente lo que escribió Pablo a los creyentes de Galacia. Él no los llamó simplemente pecados, sino frutos del pecado. Frutos de una raíz interna que aún está viva. Ahora, hay cristianos que sinceramente quieren seguir al Señor, quieren cambiar y hacen esto. Dicen, ya no voy a mentir, y dejan de mentir. Luego dicen, ahora voy a dejar de robar, y dejan de robar. Pero mientras están dejando de robar, aparece otro pecado. Cortan una naranja y crecen 2 más. Cortan esas 2 y aparecen 4. Es una lucha que no termina, una batalla constante. ¿Y sabes por qué? Porque el árbol sigue ahí. El árbol del pecado sigue arraigado en el corazón. Y si tú de verdad quieres que el pecado desaparezca, no basta con cortar las naranjas. No. Tienes que cortar el árbol. Tienes que arrancar el pecado de raíz. Y ahora leamos este pasaje otra vez con reverencia. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué fuerte es eso. Si dices que no hay pecado en tu vida, si afirmas que en tu corazón no hay árbol de pecado, entonces te estás engañando a ti mismo. Y escúchame, querido, lo peor en esta vida es vivir engañado. Imagínate a alguien que se mira al espejo y dice, oh, qué bonito mi cabello, pero está calvo.
completamente calvo. No hay nada más tonto que engañarse a uno mismo. Yo tengo un amigo, lo digo con cariño, él cree que canta bien, pero solo él lo cree. Él va a las reuniones, canta con entusiasmo, pero los hermanos sienten lástima, porque la verdad es que no canta bien. Y como nadie va a las reuniones que hace él, no importa. Aunque nadie venga, yo seguiré cantando para el Señor. Y los hermanos corren para que deje de cantar, pero él sigue cantando convencido de que lo hace bien. Lo repito con todo mi corazón. Lo peor en la vida es engañarse a uno mismo. Tengo el cabello rubio y soy un peruano mestizo, descendiente de los incas. Soy alto y también pequeño. Sí, así es la vida, llena de contrastes. Pero hoy no vengo a hablarte de mi apariencia, sino de algo mucho más profundo, la vida del creyente. Mucha gente no la entiende y entonces comienzan a decir cosas como: no debes hacer esto, no debes hacer aquello, no debes hacer lo otro. Y si no haces esas cosas malas, entonces te llaman un buen cristiano, un fiel seguidor del Señor. Pero escúchame con atención, eso no es verdad. Te estás engañando. Te engañas a ti mismo porque el verdadero problema no está afuera, el verdadero problema está adentro. El árbol del pecado está plantado en tu corazón. Por eso el apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Te das cuenta? El pecado no es simplemente lo que haces, es lo que eres sin Cristo. Es una condición del corazón. Y en el siguiente versículo Juan va aún más allá. Dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Mira la gravedad de esto. En el versículo anterior, solo te engañabas a ti mismo, pero ahora estás llamando mentiroso a Dios. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando pensamos que por no comer carne, por no cortarnos el cabello, por no usar anillos, por no tocar tambores, ya somos buenos cristianos. Eso no es el evangelio. Esa es una religión de apariencias. Y el evangelio no vino a limpiar lo de afuera, vino a transformar el corazón. Querido hermano, querida hermana, no se trata de lo que tú puedes dejar de hacer. Se trata de lo que Cristo quiere hacer en ti. Él no vino solo a mejorar tus costumbres, vino a darte una nueva vida. Y sí, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque en realidad somos pecadores. Tú puedes aparentar muchas cosas, pero solo tú sabes lo que hay dentro de ti. Solo yo conozco mis pecados. Y te digo algo, nunca los cuento, nunca los digo. Así es el ser humano. Cuando alguien dice que quiere una reforma, que quiere la resurrección espiritual en la iglesia, muchas veces lo que busca es solo un cambio en las acciones externas. Se preocupa por las naranjas, pero no por el árbol de naranja. Se enfoca en lo que se ve, no en lo que se es. Pero el problema no está en el fruto, está en la raíz. Y esa raíz son los pensamientos, las intenciones, las emociones del corazón. Muchos, muchísimos, no cometen pecados visibles, no matan, no roban, no mienten, pero en su interior hay pecado. Y ese pecado interior, aunque nadie lo vea, es el que muchas veces se manifiesta en actitudes, en palabras duras, en falta de amor. Para mí,
y esto te lo digo como pastor que ha caminado con Dios muchos años, el pecado que está adentro, ese es el más difícil, porque no se ve, porque lo puedes esconder, porque nadie lo nota, pero Dios sí lo ve. Y ojo con esto, no hay pecados pequeños ni pecados grandes, todos los pecados son pecados, pero para ayudarte a entender te digo que a veces los pecados visibles son más fáciles de confesar y de ser perdonados que esos que se quedan escondidos en la mente, en el alma. Tú dices, no mato, no robo, no miento. Pero en la iglesia estás peleado con el líder. Discutes con los hermanos, te enojas con el pastor, pero claro, no robas, no matas, no mientes. Solo comes lechuga y brócoli y piensas que con eso ya estás bien con Dios. Pero en tu corazón hay orgullo, hay envidia, hay arrogancia. Y aquí viene lo más serio. En el primer caso te estás engañando a ti mismo. Pero en el segundo estás llamando mentiroso a Dios. ¿Y por qué? Porque tú dices, no peco. No, yo no vivo en pecado. Pero Dios sabe que sí, que estás viviendo en pecado, que necesitas su gracia. Amado, no se trata de aparentar santidad. Se trata de vivir una relación verdadera con Cristo. Porque solo Él puede limpiar lo que el ojo humano no ve, pero que a Dios no se le escapa. Él me dice claramente, tú eres un pecador. Pablo escribió esto inspirado por Dios mismo cuando afirmó, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando yo digo, no, yo ya no miento, ya no peco más, entonces estoy llamando mentiroso a Dios, porque Dios afirma en su palabra que todos hemos pecado. Pero yo con arrogancia respondo, sí, Señor, todos han pecado menos yo. ¿Te das cuenta de lo grave que es eso? Significa que estoy mintiendo. Mis palabras ya no son verdad, porque la única verdad, escúchame bien, es que todos hemos pecado. Todos necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Pero aquí, queridos hermanos, solo estoy mostrando el problema. No puedo terminar el sermón así. ¿Te imaginas? Si yo termino ahora, llegarás a casa pensando, oh, estoy perdido, soy un pecador miserable. ¿Qué será de mí? Claro que sí, porque descubres que el pecado no solamente es visible en tu vida exterior, sino que está profundamente arraigado dentro, en el árbol del pecado plantado en tu corazón. Pero no, tranquilo, la palabra de Dios no termina ahí, hay esperanza. Mira lo que dice el siguiente versículo, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora déjame explicarte lo que significa esto. ¿Quieres una solución para tu pecado? ¿Quieres encontrar paz? Aquí está el primer paso. Debes confesar tu pecado. Debes venir a Dios y decirle claramente, Señor, soy pecador, soy culpable, perdóname. Tienes que reconocer quién eres delante de Él. Llora en su presencia si es necesario y dile, Señor, mira mi condición, mira cómo estoy, no merezco nada. Señor, estoy perdido sin ti. Necesito desesperadamente tu gracia, tu misericordia. Desee. La confesión es algo maravilloso, pero cuidado, también puede ser peligrosa. Porque muchas veces algunos pastores, mejor dicho, algunos predicadores, no siempre pastores, enseñan que hay que confesar nuestros pecados, no solo a Dios, sino también a otras personas. Y es cierto, querido, es bueno confesar a otros también, siempre y cuando esa confesión sea edificante, sea para restaurar, para sanar.
nunca para destruir, nunca para dañar. Confiesa a Dios. Y si has ofendido a alguien, busca con humildad restaurar esa relación. Pero recuerda siempre que el perdón definitivo, la limpieza completa, la restauración profunda, solamente Dios puede dártela, porque Él es fiel y justo para perdonarte, para limpiarte y para hacerte nuevo. Entiende bien lo que te estoy diciendo, querido hermano. La confesión es esencial, sí. Debes confesar a Dios y en ciertas ocasiones también confesar a otras personas. Pero atención, solamente cuando esa confesión sea edificante, constructiva, nunca destructiva. Déjame explicártelo mejor con un ejemplo real que ocurrió hace apenas unos días. Vino una mujer y me dijo así: pastor, mire a mi hijo de 19 años, hermoso, guapo, encantador. Mi esposo lo ama profundamente, es nuestro único hijo. Pero pastor, esta semana Dios tocó mi corazón y sentí que debía confesar algo. Este joven no es hijo de mi esposo no lo sabe. He guardado este secreto por casi 20 años, pero hoy ya no aguanto más. Siento que debo confesar a mi esposo, confesar a algún amigo, confesar delante de toda la iglesia. No importa si me expulsan, pastor, necesito confesar. Ahora, yo te pregunto sinceramente, ¿esta confesión es edificante o destructiva? ¿Traerá restauración o causará heridas profundas, irreparables? Por eso digo claramente, confiesa siempre a Dios, corre a sus brazos, dile todo, llora delante de Él, abre tu corazón ante su presencia. Porque, querido hermano, cuando la confesión brota genuina y sincera desde lo más profundo de tu ser, algo poderoso sucede. Cuando ya no sientas que tus labios son hermosos, maravillosos y perfectos, porque no haces esto o aquello, cuando reconozcas humildemente que eres un pecador miserable y desesperadamente necesitas la misericordia divina, entonces Dios comenzará a actuar. ¿Y qué hace Dios cuando confiesas así? Observa atentamente el pasaje bíblico. Dice claramente que Dios hace dos cosas contigo. Primero, Él es fiel y justo para perdonarte. Gloria a Dios por eso. Lo primero que hace es perdonarte. Toma tu pecado, lo lanza lejos al fondo del mar y nunca más se acuerda de él. Pero atención, no termina ahí. En segundo lugar, ¿qué hace Dios? Él también comienza un proceso profundo de limpieza en tu corazón. Para entenderlo mejor, volvamos al ejemplo del árbol. Imagina que comiste una naranja, eso es el pecado cometido, y Dios te perdona por haber comido esa fruta prohibida. Pero entonces Dios en su amor no se limita a quitar esa naranja pecaminosa de tu mano. Él corta el árbol que dio fruto a ese pecado. Lo corta si viene, pero cuidado, aquí viene algo importante. ¿Eso significa que la batalla terminó, que todo terminó ya? No, querido amigo. ¿Sabes por qué? Porque quedó allí la raíz, quedó allí la rama joven. Y tú que conoces del campo, sabes perfectamente que de una rama joven, de una pequeña raíz, puede comenzar a brotar nuevamente el pecado. Por eso, la lucha espiritual es diaria, constante, permanente. No basta con confesar una vez y luego olvidarnos de Dios. Hay que permanecer cada día junto a Él, permitiendo que su mano poderosa continúe limpiando nuestro corazón. Porque sólo así, caminando con Cristo, encontraremos paz y verdadera victoria espiritual. Nosotros también somos así.
Cuando Dios nos perdona, Él le da un golpe mortal a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Pero luego, ¿qué sucede? Empiezas otra vez a sentir esas ganas de pecar. Entonces te preguntas, confundido, ¿pero por qué? Si Dios ya ha matado mi naturaleza pecaminosa, si Él me ha perdonado y prometido limpiar mi vida, ¿por qué todavía siento estos deseos de pecar? Déjame explicártelo de esta manera sencilla, con un ejemplo que puedas entender claramente. Imagínate que esta noche tenemos frente a nosotros dos tigres listos para pelear. Imagínate la fuerza, la ferocidad de ese momento. Sería una muerte segura. Pero antes de dejarlo luchar, yo decido separarlos. A uno de los tigres comienzo a alimentarlo abundantemente. Día y noche le doy comida sin parar, agua fresca, más comida, más agua. Ese tigre va creciendo fuerte, saludable, robusto. Al otro tigre, en cambio, apenas le doy algo muy pequeño de comer, solamente un poquito los sábados a las 11 de la mañana, casi nada más que eso. Después de 40 días, llega el momento de soltarlos y ahora dime, ¿cuál de los dos tigres crees tú que ganará la pelea? Por supuesto que el tigre que ha estado bien alimentado, porque está fuerte, lleno de vida y energía. El otro tigre, pobrecito, está flaco, débil, anémico y enfermo. Apenas puede mantenerse en pie. Querido amigo, querida amiga, escúchame bien. Así sucede exactamente en nuestra vida espiritual. Cuando entregas tu vida a Jesucristo, cuando confiesas tus pecados, Él no solo te perdona, sino que en ese mismo instante le da un golpe fatal a tu vieja naturaleza, a ese tigre viejo del pecado. Pero debes entender algo importante. Si sigues alimentando tu vida espiritual cada día leyendo la palabra, orando constantemente, buscando a Dios, fortaleciendo tu fe, esa nueva vida espiritual crecerá fuerte, vibrante y victoriosa. Pero si descuidas tu relación con Dios, si apenas le das alimento espiritual un ratito los sábados en la mañana y luego el resto del tiempo vives distraído, esa vieja naturaleza, ese viejo tigre comenzará a revivir, recuperará fuerzas. Y en el momento de la batalla, ¿quién crees que vencerá? Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios ya hizo su parte. Ahora te toca a ti decidir a quién alimentarás cada día. A tu nueva naturaleza espiritual que te lleva hacia la vida eterna o a la vieja naturaleza pecaminosa que solo te lleva a la muerte y destrucción. Hoy es el día para tomar la decisión correcta. Y seremos creyentes felices, seremos hijos de Dios victoriosos, si ese tigre muerto no vuelve a resucitar jamás. Porque piensa un poco, ¿cómo podría un tigre muerto tener deseos de pecar? No puede. Está muerto, ya no existe. Pero ahí justamente está el problema, querido hermano, querida hermana. Porque la muerte de ese tigre no es una muerte definitiva, no es una muerte absoluta todavía. Mira, cuando sales de aquí esta noche después de entregar tu vida sinceramente a Jesús, sales con ese tigre muerto dentro de ti. Ese tigre muerto te acompañará cada día de tu vida hasta el glorioso día cuando Jesús regrese en las nubes del cielo. Ese tigre, aunque está muerto, seguirá ahí como un cadáver dentro de ti. La Biblia claramente nos dice que solo cuando Jesús vuelva, esta muerte se vestirá de inmortalidad y esta corrupción se vestirá de incorrupción. Ese día será maravilloso. Pero hasta ese bendito día, tú y yo continuaremos llevando ese tigre muerto dentro nuestro. Ahora presta mucha atención a lo que te voy a decir. En el mismo instante en que tú entregas tu vida a Jesús, Él hace nacer en ti una nueva criatura. Jesús planta en tu corazón una naturaleza santa, pura y divina. Pero entiende esto.
esa nueva criatura es como un pequeño niño recién nacido, débil y frágil aún. Así que desde el día de tu conversión, ahora llevas dentro de ti dos realidades. Por un lado, esta nueva naturaleza que anhela hacer la voluntad de Dios, que busca lo puro, lo santo, pero es joven, pequeñita, recién nacida. Y por otro lado, tienes ese tigre viejo, pecaminoso, pero en estado de muerte. ¿Sabes cuál es el peligro más grande? Que ese tigre viejo pueda volver a la vida. ¿Y cómo puede pasar eso? Escúchame bien, querido. Cada vez que le das comida, cada vez que alimentas tus pensamientos negativos, cada vez que cedes a tentaciones, a cosas que sabes que no agradan a Dios, ese tigre muerto comienza lentamente a despertar. Primero, apenas abre un ojo porque lo estás alimentando. Sigues dándole un poco más de alimento. ¿Y qué pasa? Abre el otro ojo. Continúas alimentándolo, comienza a mover un hombro, luego mueve el otro. Y si continúas dándole alimento, no pasará mucho tiempo antes de que ese tigre vuelva a estar completamente vivo, listo para destruir tu vida espiritual. Por eso, querido amigo, querida amiga, aunque ya has sido bautizado, aunque ya entregaste tu vida a Jesús, no permitas jamás que ese tigre viejo vuelva a tomar fuerzas. Alimenta diariamente la nueva naturaleza en Cristo. Aférrate cada día a la palabra de Dios. Busca la comunión diaria con Cristo, porque cuanto más alimentes tu vida espiritual, más fuerte será la criatura santa que Él ha puesto en ti. Y aquel tigre viejo, te lo aseguro, permanecerá muerto para siempre. ¿Y qué significa darle de comer al tigre viejo? Querido hermano, eso es justamente lo que tú y yo necesitamos entender claramente esta noche. Escúchame con atención. Todo lo que entra en ti por tus 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, todo, absolutamente todo lo que permites que llegue hasta tu corazón a través de estos sentidos, se convierte inmediatamente en alimento. Y déjame decirte algo más profundo aún. Puede ser alimento para la naturaleza pecaminosa o para la naturaleza de Cristo. Puede alimentar al tigre malo o puede fortalecer al tigre bueno que Dios colocó en ti. Pero de todos esos sentidos, presta atención especial a lo que ves y lo que escuchas, porque son los caminos principales. Desde que despiertas en la mañana hasta que vuelves a dormir por la noche. Todo lo que ves y escuchas está nutriendo a uno de esos 2 tigres. Mira, te pondré un ejemplo sencillo. Esta semana aquí, muchos de ustedes se darán cuenta de algo maravilloso. Notarán que han empezado a vencer pecados, debilidades, hábitos que antes parecían imposibles de superar. Y quizá te preguntes qué ha pasado conmigo. Muy sencillo. Cada noche aquí está recibiendo un concentrado vitamínico espiritual, alimento puro de la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza santa lentamente va fortaleciéndose, va creciendo dentro de ti y comienza a dominar la vieja naturaleza pecaminosa. Pero aquí viene el problema y quiero ser muy honesto contigo. Cuando termine esta campaña espiritual que pasará contigo, muchos dejarán de alimentar al tigre bueno. Quizá vuelvas a tus viejos hábitos, olvidas la Biblia, descuidas la oración, dejas de leer libros que edifiquen tu espíritu, ya no escuchas música que eleva tu alma hacia Dios. Tal vez no valoras realmente la importancia de la música cristiana. No estoy aquí para hacer publicidad a nadie, no quiero promocionar discos o cantantes, pero escúchame bien. Cuando vas al trabajo y colocas en tu carro una canción que dice con dulzura, a través del dolor he aprendido a confiar en Dios.
Aunque pasé por pruebas y lágrimas, aprendí a depender completamente del Señor. Y escuchas eso una y otra vez. ¿Sabes qué pasará en tu vida? Esa naturaleza divina, esa fe, comenzará a fortalecerse más y más en ti. Porque lo que repetimos constantemente termina convirtiéndose en nuestra realidad, termina siendo parte inevitable de nuestro carácter. Pero si en lugar de eso pones otra canción, una ranchera triste que dice, estoy sufriendo, dame tequila, quiero olvidarme porque la vida no vale nada, no tiene sentido vivir. Si escuchas eso una y otra vez, ¿cómo terminarás tú? Asimismo, deprimido, triste, vacío y derrotado. Porque todo lo que escuchas y lo que ves alimenta tu naturaleza. O alimentas al tigre bueno, al que Dios quiere fortalecer, o fortaleces al tigre malo, al que solo te llevará a la derrota. Ahora, no sé las cifras exactas aquí, pero allá en Brasil, donde vivo, se dice que el brasileño promedio de una población de más de 200 millones de habitantes ve cerca de 27 horas de televisión por semana. 27 horas, imagínate. Eso son casi 4 horas al día. ¿Y qué es lo que ven principalmente? Novelas, telenovelas que muestran inmoralidad, adulterio, mentiras, traiciones, engaños y tantas otras cosas que destruyen el alma. Si pasas toda la semana alimentando tu mente con esas cosas, ¿cómo llegarás el sábado a la iglesia? Pobrecito. Toda la semana dándole comida al tigre malo. Y cuando llega la hora de enfrentar la tentación, la pobre naturaleza espiritual que Cristo plantó en ti ya no tiene fuerza ni siquiera para levantarse, porque el otro tigre, fuerte, bien alimentado, termina derrotándote fácilmente. Mi querido hermano, la obra de Cristo no es solamente perdonarnos, también quiere enseñarnos cómo mantener muerta la vieja naturaleza. Pero alguien me dice, pastor, quiero leer la Biblia, pero no tengo ganas. Eso es como decir, pastor, quiero comer, pero no tengo ganas de comer. Imagínate eso. Recuerdo cuando era niño, a veces no quería comer porque estaba enfermo. Y mi mamá decía con sabiduría de madre, el enfermo que come no morirá. Aunque no quieras comer, aunque no tengas ganas, necesitas comer. Si tienes hijos pequeños, ¿qué haces cuando no quieren comer? ¿Te acuerdas del avioncito? Ahí viene el avión, abre la boca, hijo. Qué juego tan simple. Pero lo haces porque sabes que si tu niño no come, su vida se debilita, se vuelve anémico y puede incluso morir. Hoy los padres son más modernos, ponen videos y dibujos animados para distraer al niño y mientras él mira, abren su boquita y le ponen la comida sin que se dé cuenta. Cuando yo era niño, no había avioncito ni video. ¿Sabes qué había? La sandalia de mi mamá. No quería comer sandalia. Y así aprendí que aunque no me guste la cebolla, necesito comer para vivir. Pero nuestro Dios es tan bueno, tan maravilloso, que no usa sandalias con nosotros. Él quiere enseñarte por amor. Una vez alguien vino y me dijo, pastor, no tengo fuerzas, no puedo dominarme. Y le pregunté, ¿cuántas veces a la semana lees tu Biblia? Y él dijo, solo el viernes, para preparar el sermón del sábado. ¿Te das cuenta? Ese pobre tigre bueno está muerto de hambre, por eso el otro tigre lo domina. Pero escúchame bien, ¿tienes voluntad, tienes fuerza? Claro que sí. Si no, dime algo, ¿a qué hora te levantas para trabajar? A las 4 o 5 de la mañana. Imagínate, es invierno, hace frío afuera, tu cama está calientita, suena la alarma, ¿te levantas feliz y emocionado? Claro que no. No quieres levantarte, pero aún así lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que necesitas trabajar, sabes que tu vida depende de eso. Así es también con la vida espiritual.
aunque no tengas ganas, necesitas obligarte. Pablo decía claramente, golpeo mi cuerpo y lo someto para que no me domine. Así que hoy, querido hermano, querida hermana, decide alimentar cada día al tigre bueno, a la naturaleza santa de Cristo, aunque cueste. La vida siempre está llena de desafíos, pero la fe nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Este vídeo te hizo reflexionar sobre tu fe? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios para que podamos discutirlo juntos. Si quieres aprender más sobre los valores religiosos en la vida, no olvides dar like, compartir el vídeo y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Esfuerzo, busca a Dios cada día, porque solo así cada día. La vida siempre está llena de desafíos, pero la fe nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Este vídeo te hizo reflexionar sobre tu fe? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios para que podamos discutirlo juntos. Si quieres aprender más sobre los valores religiosos en la vida, no olvides dar like, compartir el vídeo y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Serás más fuerte y tendrás la victoria final en Cristo Jesús.